Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hago un video en off eh, de algo que me interesa que ayer comenté y justo hoy me postean el video, así que me viene bárbaro para poder explicarlo. El día de ayer hablé sobre o recordé en un momento y comuniqué de una mujer española que sufrió maltrato y al exponerlo en un medio televisivo, a los días esta persona, por más que ya estaba separada hace tiempo, eh, o no sé si vivía en la misma casa, pero bueno, da igual ese dato, pero al exponer esto, la persona fue violentada y finalmente su deceso por el mismo agresor. Entonces, también es importante decir, y yo siempre recalco esto, que los modelos de cárceles están mal gestionados y que promueven los asesinatos y, y también promueven esta cuestión de que a una persona en puntual siempre se la tenga como víctima, desde el sistema de salud mental, desde el proceso judicial y policial. Con esto que quiero decir, voy a explicarlo de mejor manera. También voy a dar una analogía de mi caso en particular. A las mujeres siempre las tienen medicadas porque no soportan el maltrato y empiezan a tener desestabilizaciones múltiples. No se puede hablar porque la familia queda como cómplice o el circuito que la rodea a la víctima. Entonces es contraproducente como imagen social, como en sus trabajos, etcétera. Entonces es más fácil silenciar a una persona. Y en caso del agresor, el agresor es eh, atacado por alguna gente que no soporta eso, entonces debe ser abordado en resguardo, pero no en protección. O sea, estás tratando con una persona que le da lo mismo exceder una y otra vez la violencia sobre otra persona. Entonces, no maltratarlo, pero tampoco dejarlo libre a que haga cualquier cosa. En cuanto al ámbito carcelario, siempre recalco que el ámbito carcelario debe estar prolijo, debe estar cuidado. Si bien algunas cárceles sé, y por lo que he estudiado y demás, que son como inmanejables, que se ven cosas que no son reales, como reales en el sentido de salen por fuera de la normalidad de las cosas. Pero más allá de esto, yo considero que las personas que van presas tienen que reconstruirse, poder expresar sus cosas tapadas o ser atendidas psiquiátricamente y abordadas de otra manera. No dejarse al azar la violencia dentro de la cárcel, ni por los mismos policías, ni por los mismos presos del lugar. De esa manera se reeduca y se ayuda a corregir a la persona. Ahora, por más que la persona parezca que está bien y que tiene que reinsertarse en la sociedad cuando sale, no debería, porque es una persona patológica. Entonces tiene que ir a ciertos lugares, estar abordado desde antes toda su dinámica, porque es una persona que ciertas cosas la van a hacer detonar. Más allá de esta cuestión, es importante decir que el hombre está acostumbrado a que la agresión
sobre esa persona si sufrió mucho maltrato físico o lo que sea que le haya pasado para ser de determinada manera. Hay que ver si la persona no pasó nada y elige ser de esa manera. Hay múltiples casos, pero voy a centrarme en uno en el que también el hombre niega su propio padecimiento infantil, juvenil, como víctima de violencias. Entonces, esta persona no lo va a decir por miedo, por vergüenza. Cuando lo dice para justificar los daños. Entonces es una persona ya enferma, ¿sí? Y por otro lado, estamos acostumbrados socialmente que digan, si un papá te pega una cachetada o lo que sea, te la tenés que abancar porque sos macho. Eso es una mentira porque primero que no se debe naturalizar el aguantarse el dolor. Segundo, el sos macho es un sobretítulo al género, ¿sí? La persona ya es hombre. Me parece que decirle eso lo estás poniendo en falta de decir, te la tenés que bancar porque si no, no sos macho, no sos como nosotros. Lo deja en desprotección y de una manera mucho más baja la persona, que no la empieza a dañar ya psicológicamente, ¿no? Le empieza a tener el poder sobre él. Te bancás la piña porque si no, no sos macho y tampoco vas a ser de mi grupo, ¿no? El agresor está infligiendo ese pensamiento, ¿no? Por otro lado, esta cuestión de durante años tapar ciertas realidades, me refiero al hombre, por ejemplo, no sé, otros tipos de maltratos más severos y demás, termina agrediendo a las otras personas. Entonces, cuando la persona está en la cárcel, vuelve a hacer ese quiebre mediante el relato de algunos compañeros y no son bien abordados o bien atendidos. Incluso tienen graves quiebres psicoemocionales que no los pueden expresar directamente en la cárcel porque en la cárcel es otro tipo de manejo social, ¿no? Entonces, el quiebre y la bronca se da al salir de la cárcel. Y los psiquiatras y los psicólogos en muchos casos medican y después estas personas no siguen los tratamientos porque son densos, porque a veces no sirven, porque incluso a veces los psicólogos mismos te desgastan. O si vos hablas, por ejemplo, ayer hablé con una chica que me di cuenta de que estaba infiltrada para el sistema de salud mental y después del relato me seguía preguntando y preguntando y preguntando lo mismo y no era que no entendía o no se acordaba, no, lo estaba haciendo a propósito. Entonces está generando un daño porque la charla ya estaba grabada de antemano. Entonces esas hijas de putés que hacen no son buenas, están generando ellos mismos mecanismos de violencia y disparadores violentos en las personas que no lo son, tanto en mujeres como en hombres. Y por otro lado, como digo, el hombre es como que tampoco cuenta sus cosas para no quedar tan desvalido, entre otras, ¿no? Y eso no está bueno tampoco.
Eso no está bueno porque se tiene que desnaturalizar el maltrato en sí en general, ¿no? E incluso el abordaje del agresor. Para mí, incluso las cárceles deben estar totalmente divididas e incluso no dejar al azar, porque es violador, bueno, que lo violen, que le pase algo. No, porque el maltrato no es de todos, no todos tienen la misma historia y por ende las personas tienen que ser abordadas como se lo merecen. Por ahí la persona no se reeduca nunca, por ahí miente su bienestar, no sabemos qué pasa por la mente de esa persona o cómo acciona en ese contexto y después al variar, o sea, al tener el bullicio de la sociedad misma, entre otras, siente de vuelta esa impotencia de accionar. Incluso el mecanismo de chicaneo puede estar producido por la misma sociedad, porque a mí me pasó en primera persona estar muy atacada por la sociedad misma, totalmente, lo que digo, estaba organizado. Entonces, bueno, hay modelos que en realidad están provocando. Entonces, esa gente que se dedica a provocar modelos no es ni trabajadora, ni es buena persona, ni es buen profesional, ni nada, ¿sí? Es gente que no tiene otra utilidad, digamos. Bueno, creo que está bastante claro, perdón por el bostezo, de cómo debería ser el abordaje. Aparte otra cosa, si uno deja el proceso, ¿no?, psicológico, lo que sea, es chicaneado o se generan muchas cosas para que la persona, bueno, digamos como que sea obviamente dominada, que quieran generar otros modelos raros en la misma persona. Hay muchas cosas que no son naturales, son antinaturales. Bueno, esto último es complejo de abordarlo y sobre todo de esta manera porque es interesante explicar cómo funciona ese modelo para que lo puedan entender. Si no queda muy en el aire o muy filosófico o tomado de los pelos o lo que sea y después vienen los comentarios de ay, mira cómo habla, no se entiende nada, qué sé yo, patatín, patatán, como siempre hacen. Entonces no está bueno porque a mí me gusta que los mensajes sean claros y se puedan corregir. Cuando uno deja al descubierto todo un accionar de gente o de personas, te hacen ese chicaneo. Es como que primero te escuchan el relato porque se quieren defender los profesionales y después, cuando vos le dijiste todo, te dan el castigo, ¿sí? De muchas maneras, porque no solo te están cansando y demás, sino que no quieren que se descubra todo. Hay muchas cosas para abordar. Bueno, principalmente eso, ¿no? Cárceles donde la gente, por ejemplo, se me ocurre esto, hay cárceles donde las personas no tienen una bolsa de rin para pegar dentro de su mismo
de su misma celda. Hay personas que tienen mucha bronca, mucha ira y empiezan a romper incluso el mobiliario, ¿no? Entonces, cambiar las dinámicas de cómo es la estructura y la vivienda carcelaria ayuda en muchos casos a cuidar el mobiliario y también cuidar esa reconstrucción de la persona. Porque no queremos ni que lastime a otro, ni que se lastime, ni que rompa las cosas, ni que también no tenga la posibilidad de poder expresar su disgusto, su bronca, porque también están acostumbrados a que les digan no llores, bancátela. Entonces las estructuras nerviosas anatómicas se van congelando desde el impedimento de poder llorar, porque como estás cortado desde no grites, no llores, no hables, eso se va alojando como memoria estructural dentro de las amígdalas cerebrales, dentro de la reacción, estímulo y reflejo natural o incluso reflejo físico-psíquico, y se va estructurando, queda discapacitado antes de ser discapacitado o algunos, como dije en mi caso, al hablar me pusieron implantes desde antes, pero me pusieron más implantes para que crearme afasias, para que no salga, para esto, para lo otro, y desde lo médico me provocaron daños tras daños. O sea que los médicos, en mi caso, también son abusadores, violentos y maltratadores y asesinos. Pero entonces vuelven a discapacitar a la persona, la prueban, la usan, la tienen como punto, como chicaneo, como observador, como todo, hasta que la persona los dobla, los quiebra, en el sentido de que les descubre todas sus maniobras y malas maniobras. Volviendo al tema de esta persona como modelo psicológico de persona carcelaria, entonces ellos tienen ese impulso de volver a recrear desde la psiquis, ¿no? Y de empezar a movilizar esas estructuras nerviosas. Por eso tienen tanta bronca y violencia. Entonces es injusto que las cárceles no tengan estructura de colchones. Obviamente que sabemos de cómo queman incluso las cárceles para que sean desalojados, pero en vez de tener tantas estructuras de golpe en masa dura, por ejemplo, si también generaran modelos que no solamente se golpee, porque golpear es una forma de sacar la bronca, pero también queda alojado que golpear está bien. Entonces, si en vez de poner tantos colchones o tantas estructuras de gimnasio, que no digo que no estén bien, digo que están muy bien, que ayudan mucho, pero también que, por ejemplo, una vez a la semana sean obligados a estar en otro tipo de estructuras totalmente discordantes y diferentes. Por ejemplo, que se diviertan con colchones estos inflables, o cosas así que les hagan ver otra cosa distinta, incluso desde su estimulación física, ¿no? Y uno no es que
les dé un circo de diversiones a una persona que mató o que violó, etc. No, acá lo que se está hablando es de regenerar las estructuras del sistema nervioso de personas que tienen alojado como natural la violencia, ya sea heredada o ya sea como estructura propia de la psiquis de la persona. Entonces son cosas muy interesantes para ayudar a esas personas, ¿no? Por otro lado, no me parece bueno que los maltratadores y los abusadores sean tapados con otros nombres o socialmente o lo que sea. Toda sociedad debe estar advertida por cómo es esa persona, por lo que hizo o por lo que sea. Entonces la sociedad va a tener un resguardo y también se tiene que educar en tener tacto o cómo ayudar a esa persona. Entonces esto hace que incluso si una persona quiere relacionarse con otra y desde lo familiar, por ejemplo, vamos a poner un caso puntual para que no quede en el aire. Barreda, que fue preso porque se sentía mucho chicaneo por parte de las mujeres y las terminó matando. Tenemos una parte del relato, porque no sabemos cómo fue Barreda en su niñez, qué vivió, qué pasó y qué hicieron estas mujeres con Barreda para que él, exacerbado, terminara matando, ¿no? Incluso de su vínculo más íntimo. Y después esta persona, al salir de la cárcel, vuelve a reconstruir el vínculo con una mujer, ¿no? Y esta mujer lo ve totalmente sano y normal y comprende que tuvo este déficit grande y por eso se equivocó, erró, etcétera, ¿no? Más allá de esta cuestión de que las personas son libres de elegir, sí deben estar advertidas. Estas personas, tanto hombres como mujeres, deben estar en total conocimiento de dejar entrar en su vida a esa persona o no. Y esto es importante de decirlo, porque en muchos casos las dejan a la libre azar y no debe ser así. Entonces, bueno, me parece algo importante de abordar. Bueno, voy a dejar acá porque es un relato libre, no es un relato programado y bien hecho, pero sí me parece importante dejar registro, no porque me vaya a pasar algo o lo que sea, sino un registro rápido para la mano de otras personas, porque sé de mucha gente que me mira, que me sigue, y hay muchísima ignorancia. Entonces, dar esta oportunidad de relato, de información, que incluso les ahorra muchos años de lectura, y si sirve para ayudar a que ayuden a otros, bueno, está bien. Eso es importante. Así que bueno, esos modelos tienen que estar claros, porque en otros pueblos, sociedades o ciudades, incluso esta, parece que todo se tuerce y está bien, y no está bien. Entonces, hombres y mujeres tienen que ser conscientes de todas estas cosas. Bueno, un saludo.